Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 28 de agosto del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 42 al 51. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso a la frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos y entendamos y pongamos en práctica la palabra de Dios que escuchamos, que no sea la palabra de nosotros, que la palabra de Dios que ustedes y yo escuchamos como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Espíritu Santo de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que la ponga por obra y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 51. Nos habla la palabra de Dios acerca de que tenemos que estar preparados. Nos habla acerca de dos clases de siervo, el siervo fiel y el siervo infiel. Nos dice el Señor que tenemos que estar preparados porque no sabemos el día y la hora que Él va a regresar. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 673, vamos a escuchar lo que nos dice. Nos está hablando acerca del glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo
y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Por eso, cuando alguna persona venga y nos diga, viene el fin del mundo, mira que las guerras que están pasando y el virus y esto que el otro, siempre han habido guerras, siempre han habido temblores, siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, siempre han habido muertes, siempre han habido guerras. Entonces, en cuanto a estos que andan poniendo a los que los que se autonombran como los profetas de las catástrofes, que andan profetizando solamente catástrofes, queriendo asustar a la gente, pensando que y haciéndoles creer que tienen la fecha del día del fin del mundo. Mateo 24:36 le dice el Señor: de aquel día y hora no sabe nadie. Entonces se le respeta mucho, pero más respetamos la palabra del Señor. Y el Señor, nuestro Padre, con su autoridad, no es plan de no está dentro del plan de su salvación el dejarnos saber a nosotros cuándo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos cita Hechos capítulo 1, versículo 7. Este advenimiento, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia, este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final de que ha de preceder estén preparados en las manos de Dios. Entonces, nos dice el Señor que estemos preparados. ¿Qué es prepararnos? A ver, por ejemplo, si vamos a ir a un lugar, a un encuentro familiar, a un evento familiar, especialmente las mujeres que son muy detallistas, les gusta prepararse. Hay que ver que la ropa combine, hay que peinarse, hay que arreglarse. Y también los hombres. Ahora, ¿qué es eso de nosotros, por ejemplo, para el encuentro de Cristo tenemos que estar preparados con nueva vestimenta, con el traje para encontrarle al Señor? Cambiarnos del traje viejo al traje nuevo. El sacramento de la reconciliación, de la confesión. Juan 20:23 le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen sus pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen les quedan sin perdonar. El Señor le dio poder a ellos para que en nombre de Cristo, de parte de Cristo, perdonen los pecados aquí en la tierra. Ahora, ese cambio de traje, si podemos, y nosotros recordamos San Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a su padre, luego que de entre en sí, que se da cuenta que hizo mal, que pecó contra Dios y contra su padre, y se arrepiente y vuelve, se convierte y vuelve hacia él. Lo primero que dice el padre, representando Dios, y su siervo los sacerdotes, dice: cámbienle de traje, póngale el mejor traje. Entonces eso es el irnos preparando. Preparándonos sería de nosotros ver, a ver, estoy conociendo más mi fe, la estoy celebrando, estoy viviendo, la estoy extendiendo, la estoy defendiendo. Y esto, mis hermanos y hermanas, no, cuidado, se vayan a dejar engañar por ahí. Algunos dicen: a mí me gusta ayudar a los pobres, es que el amor a los pobres, eso está bien y no está mal. Esa es la doctrina social de la iglesia. A la vez, cómo hablan muy mal de la apologética, que la apologética es pelear con los evangélicos. Mis hermanos, y dices que pasaron por seminarios, y puede que sí pasaron por buenos seminarios, pero de pronto en el camino no llegaron a leer este numeral del catecismo que le voy a dar, 1285. Dice que el bautizado, cuando se confirma, recibe una gracia especial del Espíritu Santo, se convierte en discípulo auténtico de Cristo para extender y defender la fe. O sea que si estamos confirmados, estamos llamados a extender el Evangelio con nuestras palabras y obras y a defenderlo, como dice también el apóstol San Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces, cuidado con dejarse llevar como por los protestantes y que les hablan mucho de hacer las obras de caridad y las de misericordia, que están muy bien, pero sin descuidar las otras áreas, como por ejemplo el seguir conociendo la fe, leer la Biblia. Hay personas que les gusta ayudar a los pobres, pero poco les gusta leer con la Biblia. Poco les gusta leer la Biblia.
Una vez alguien me dijo, no, es que solo la oración basta. Y eso no es así. La palabra de Dios debe de ir junto con la oración, sí, pero no solamente, no apartarlas una de la otra. El celebrar la fe, participar de los sacramentos. He participado yo de los sacramentos. Los papás son casados por la Iglesia Católica, es el sacramento donde se unen los civiles solamente por lo material. Y si se casan por lo civil y no por la Iglesia, están en pecado de fornicación. Este, hemos hecho bautizar a nuestros hijos. Si celebramos la fe, tenemos que participar de los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia de Dios instituidos por nuestro Señor Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Entonces hay que chequear todo eso, mis hermanos. Y a veces nos llamamos católicos, escuchamos incluso a personas que hablan sin fundamento. Sin fundamento. Y ellos dicen, es que me he ido al escenario, al seminario, es que he estudiado teología, he estudiado filosofía, vengo y les digo sin fundamento. No les citan un numeral del catecismo de la iglesia, no les citan documentos de la iglesia, no les citan alguna encíclica de los papas, no les citan documentos del magisterio de la iglesia, no les citan ni citas bíblicas, y simplemente dicen, es que yo soy estudiado, yo sé esto, sé lo otro, y vienen esto, es así, sin fundamento. Y a veces yo digo, yo suelo decir, yo tengo cara tonto, pero bien administrada. Yo tengo que comprobar. Y eso se llama ser católico de convicción, no solamente de tradición, porque crees, porque sí. ¿Y quién dice? Yo digo, dicen muchos así. Entonces, no, mis hermanos y hermanas, cuidado con dejarse llevar por ese tipo de corrientes de personas que tal vez con buena intención hacen, pero no es una fe integral. La fe integral consiste en conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, que es la doctrina social de la iglesia, extender la fe y defenderla. Si soy confirmado y no hago nada por extender la fe en mi iglesia doméstica, en mi vecindario, en mi parroquia, con los que me encuentro, más bien me pongo a hablar de chismes, de cosas y no extiendo la fe, peor aún, ni la defiendo, ni doy razones de nuestra fe, lo cual el numeral del Catecismo 1285, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, me dice que debo de hacer si soy confirmado. Y decimos, yo creo en Dios, y no hacemos lo que nos dirá Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Nosotros tenemos que ver qué es lo que Jesús nos dice a través de su doctrina, a través de su iglesia, a través de la Sagrada Tradición, a través de la Sagrada Escritura y a través del magisterio de la iglesia. Muy importantísimo. Si solamente me dejo llevar, vamos a suponer, por ayudar a los pobres, y eso está bien, me convertiría en una ONG, en una organización que ayuda a los pobres. ¿Y dónde está la vivencia de la fe integral? Debo de hacer eso sin dejar de conocer la fe, celebrar, extenderla y defenderla. ¿Debo de ayudar a los pobres? Claro que sí, todos debemos de ayudar. Y Jesús está en los pobres. De hecho, nos va a juzgar por nuestras obras de misericordia que hemos hecho, como nos explica San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Entonces, tenemos que estar preparados. Estoy participando en los sacramentos, estoy haciendo que mis hijos participen de los sacramentos, les he puesto en la catequesis, estoy pendiente de ellos, soy el primer catequista de mis hijos en casa. Todo eso debemos de ver, eso es estar preparados. Y también el Señor nos habla en el Evangelio de hoy acerca del siervo fiel y el siervo infiel. Y dice, ¿quién es el siervo fiel? Fiel y prudente. Por eso el rey Salomón, él era, según la Crónicas 2:12, él era sabio, inteligente y prudente. De hecho, en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice que debemos de pedir la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, que eso nos lleva a ser unos buenos servidores cuando las ponemos por obra con la gracia de Dios. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? ¿Quién es pues el padre, madre de familia que el Señor puso ahí en su hogar para no solamente darles comida para el cuerpo, sino comida para el alma? Está hablando a todos. Obviamente también está hablando a la jerarquía. Háblese de los religiosos, los servidores, evangelizadores, catequistas, diáconos, sacerdotes, obispos, todos. Y dice,
Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Dichoso seremos ustedes y yo si trabajamos y trabajamos y trabajamos hasta que Él venga, sin tomarnos las vacaciones de David, se llama. Ustedes saben, muy importantísimo las vacaciones de David. Antes del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, David se convierte en rey de Israel, gana mucha, primer libro de Samuel capítulo 17, vence a Goliat, luego él es nombrado como rey de Israel, luego toma posición como rey de Israel y va de victoria en victoria hasta el capítulo 12. Desde el capítulo 13 en adelante, primeramente se muere su hijo que tuvo con Betsabé, luego el hijo mayor de David mata al otro hijo porque violó a su hermana, luego se prende en guerra David con su hijo se acuesta con sus mujeres enfrente de todos, su hijo se prende en guerra con David y luego termina matando al hijo de David, Absalón. Entonces, ¿qué es lo que causó todo eso? Podríamos pensar, pues es que él cometió el pecado de adulterio y el pecado de matar a Urías. Sí, pero ¿qué le llevó a hacer eso? Tomarse vacaciones, porque en ese momento estaban en guerra, estaba que estar en acción y él estaba en la azotea, estaba tranquilo. Alguien dijo una vez por ahí, una mente vacía es lugar para el diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca cómo y por dónde meterse. Por eso es importante también que nuestros niños siempre tengan algo bueno, algo positivo, algo productivo, que siempre estás viendo, leyendo, escuchando, porque cuando están sin hacer nada, dice un dicho por ahí, no sé quién o dónde lo dijo, eso. Entonces no es bueno que tener una mente vacía, mucho peor un grande. Pero cuando estamos trabajando y el Señor nos encuentra así, y de hecho, un momentico, aquí podemos también pensar en lo mal que ha hecho a la iglesia, las dos más grandes herejías, una de Pilagio, una de Lutero. Pilagio decía que hay que hacer todo. ¿Y qué sucede cuando uno sirve en la iglesia o incluso siendo padre de familia, sirve en el hogar, sirve donde Dios le ha puesto? Y uno hace todo y no duerme y está pensando en esto y aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y como un poquito apartando la confianza de la divina providencia, se termina cansando, como si estuviera cargando el mundo encima. Ese es del un extremo. El otro extremo es de Lutero, que dice no hay que hacer nada, la fe salva y tranquilos. Entonces es otra cosa. La fe debe de ir siempre con las obras. Por eso el siervo tiene que estar siempre trabajando, creyendo en Dios y trabajando. Muy bien. Entonces ese es el siervo fiel. Pero también hay el siervo infiel. Dice, yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Dice, pero si el mal siervo, aquí está el siervo malo, aquel se dice en su corazón, mi señor tal, es que la vida hay que vivir, la vida hay que gozarla, hay que disfrutarla. Dice primera de Pedro 2:16, no utilicen esa libertad para hacer tropiezo para los demás, para vivir en libertinaje, pero muchos así lo hacen. Dice, y se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y el momento que no lo sabe. Lo separará y le echará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Está hablando del infierno. Numeral del Catecismo de la Iglesia. 1033, 1035. Cuando una persona, por su voluntad propia, decide alejarse de Dios, decide empezar a hacer las cosas mal, sabiendo que está mal, con pleno conocimiento, con pleno, con pleno conocimiento y entonces sabiendo bien que a Dios eso no le agrada y se pone a hacer, entonces, y que sea grave, caería en pecado mortal. Entonces, el Señor nos habla de tres cosas. Estemos preparados y seamos siervos fieles y no seamos como los siervos malos que piensan que el Señor tarda. Y muchos que dicen, pero el Señor tarda, mira como aquella persona que siempre vive haciendo daño y el Señor no le hace nada, no le castiga.
Dice en 2 Pedro 3:9, no se tarda el Señor en cumplir su palabra. Dios es un juez y Él es un juez justo que dará a cada quien según su trabajo, dice Apocalipsis 22:12. Entonces, Romanos 2:6, Él dará a cada quien según sus obras. Ahora, ¿por qué se tarda? Muchos dirán, y dice, no es que se tarde, sino que utiliza de su paciencia para que todos se conviertan y se salven, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que dice en 1 Timoteo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que el Señor nos conceda la gracia de estar vigilantes, de ser siervos fieles y prudentes que están siempre haciendo la voluntad de Dios hasta que Él venga. Amén. Dios les bendiga, que la siempre bienaventurada Virgen María, que la bienaventurada siempre Virgen María, interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Denle compartir al Evangelio del Día, denle suscribir a su canal de evangelización, como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.